Bienvenidos mis amados hermanos, hermanas, amigo, amiga y suscriptores de YouTube que nos están sintonizando a través del Zoom. Que el Señor los bendiga grandemente. Día del Señor. El tema que voy a tocar tiene que ver con la iglesia de Esmirna. Como le vuelvo a decir nuevamente, tenga siempre un cuaderno a su lado, un lapicero y una Biblia con letra grande que usted pueda leerlo. La palabra de Dios te tiene que hablar a ti. La palabra nos va preparando, escucha bien, se nos avecina día muy oscuro, se está preparando, ¿no? Ya se está preparando el nuevo orden mundial, se está preparando ya una sociedad sin dinero, Babilonia aparece, entonces la iglesia tiene que estar preparada, porque se nos va a venir con todo. Pero el Señor nos va a guardar y va a llevar nuestros pensamientos en completa paz. Pero tú tienes que conocer la palabra de Dios. Si desconocemos la estrategia de Dios, si desconocemos la palabra de Dios, entonces vamos a caer en la desesperación. Nunca jamás te olvides lo que te voy a decir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. La exposición de tus palabras me alumbra, me hace entender. Bienaventurado, dice, los que leen, oye y guarda la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis. Dios te va a guardar profundamente a ti, te va a esconder en su hermosura. Amén. Inclina tu rostro, vamos a decirle al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Porque suyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque de usted, oh Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Bendícenos grandemente, tu palabra es verdad. Lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Y bendícenos de principio a fin. La gloria sea para usted. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Todos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Dice así: Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ya vamos a ver la explicación, pero antes vamos a tener esta lectura. Nuestro Señor Jesucristo no emite ni una sola condenación contra esta iglesia. El Señor Jesucristo más bien la alaba por soportar con paciencia las persecuciones, los sufrimientos. Esta iglesia jamás negó su fe por el Señor, lo soportó aún hasta la muerte. En la ciudad de Esmirna tenía una escuela de medicina y además tenía su propia moneda. En los tiempos del Nuevo Testamento su población era cerca de 200,000 habitantes. Según la tradición, fue el lugar del nacimiento de este poeta griego, conocido como Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. En aquella ciudad nació una pequeña congregación cristiana y era la iglesia de Esmirna. Había muchos judíos apóstatas. Ellos odiaban a los cristianos, odiaban al Señor Jesucristo y a su iglesia. Y la intención de ellos era acabarlo, aplastar a la iglesia, desaparecerlo. El anciano Policarpo fue un amigo personal y discípulo del apóstol Juan, que fue condenado a muerte en el año 156 después de Cristo, por a negar su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente Policarpo tiene varios escritos en relación al libro de Apocalipsis y habla también de su relación personal con su mentor, el apóstol Juan. Por eso la iglesia de Esmirna fue considerada una iglesia sufriente. El nombre de Esmirna, Esmirna, alude a la mirra y el proceso de trituración.
era para liberar su fragancia y simboliza la persecución de los creyentes. Al igual con la mirra, cuando las pruebas oprimen a la iglesia, se libera la fragancia de su fe. Desde Éfeso nació la evangelización por el trabajo de un grupo de hermanos en Esmirna. Allí se formó una iglesia. En esta ciudad, con la presencia del apóstol Pablo, alcanzaron toda una área geográfica. Vamos a ver en Hechos 19:10, al libro de Hechos 19:10. Ya te vuelvo a decir, la palabra de Dios te tiene que hablar. Muy bien, Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esmirna era una ciudad orgullosa por su cultura, de su belleza, de su riqueza comercial y de su vida social. Sus ciudadanos lo llamaban la primera ciudad de Asia. El Señor Jesucristo es el primero y el último. Entonces su presencia abarca todo el tiempo. Su presencia cubre todos los problemas, dificultades de la vida del hombre, pasado, presente y futuro. De ahí que en Hebreos 13:8, el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Ya lo tiene, escribe. Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Ahora vamos a leerlo. Dice así. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy por los siglos. Él es Dios verdadero. Y Él conoce nuestra historia. Y Él nos conoce a nosotros antes que fuéramos formados. De ahí que Dios quiere usarte a ti como un instrumento en esta época para que vaya capacitándote, adiestrándote para la técnica para vencer. Él obrará todas las cosas para nuestro bien. No te olvides, el que empezó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. En Juan capítulo 8, versículos 51 al 59. Vamos todo, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. Ya lo tienen. Juan 8, 51 dice así. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te haces tú a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero conozco, no, escucha, el Señor lo conocía a ellos, lo conoce muy bien. Por eso el Señor dice, pero vosotros no lo conocéis, mas yo lo conozco. Mira, tú y yo conocemos al Señor Jesucristo. Los inconversos no conocen a Jesús. Por eso Cristo dijo, pero vosotros le conocéis, mas yo le conozco. Vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿Y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La reacción fue tremenda, porque el yo soy es el nombre de Dios. Mire, en el libro del Éxodo, escuche nomás, ¿no? O anote, capítulo 3 del versículo 14 en adelante. Moisés le dice a Dios, si me pregunta cuál es tu nombre, ¿qué le diré? Y Jehová le dice, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me ha enviado a vosotros. Ego eimi. Y Jesús va a usar aquí, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Le está diciendo que Él es Dios verdadero. Versículo 59. Entonces, tomaron entonces piedra para arrojársela. Tomaron piedra. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue.
No lo podían tocar, porque él dijo, nadie me quita mi vida. Tengo poder para darle, tengo poder para volverla a tomar. Aún no había llegado su hora. De ahí que cuando lo quieren agarrar, desaparece. Sencillamente se va, porque él es Dios verdadero. En Juan 17, vamos, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 24 al 26. Juan 17, 24 al 26. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Observa bien, ¿eh? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Está hablando de los apóstoles. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos, esté en ellos y yo en ellos. Esté en ellos y yo con ellos. Romanos 8, 28, 30. Romanos 8, 28, 30 dice así. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, 30. Ya lo tiene, muy bien. Y sabemos, dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Dios creó al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, nos hizo a la imagen de Jesucristo. Qué bendición, ¿no? Y acá dice, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, el primero, ¿ya? No te olvides, ¿eh? Jesucristo es Dios verdadero. Él vino aquí, murió por ti en la cruz del Calvario. Él resucitó de entre los muertos. Él está vivo ya. Ya no muere, nunca más, está vivo. Está sentado a la derecha de la majestad del Padre, está intercediendo por nosotros. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Pero tú y yo, de acuerdo a este pasaje, dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Es decir, Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había planeado la existencia tuya y mía. O sea que la creación de nosotros no es ahora. El Señor nos llamó a nosotros desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos creó y luego a todos nosotros los entregó a la mano de Jesús para que seamos sus discípulos. De ahí que en Romanos 8:35, ¿qué dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué somos más que vencedores? El Espíritu Santo mora en nosotros y está con nosotros. El Señor Jesucristo está sentado en el trono de nuestro corazón. Escuche bien. El Señor nos dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas rodillas, de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando tú mencionas en el nombre de Jesucristo, todo ser creado inmediatamente, solemnemente, está de rodillas. Escúchame bien, porque el nombre de Jesús es sagrado, es el nombre de Dios. Nunca jamás te olvides, Jesucristo es el Señor. De ahí que sigue diciendo el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, el Señor Jesucristo ya está con nosotros, eternamente y para siempre. Él dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nunca te olvides, Jesucristo está a nuestro lado. También las Escrituras Sagradas dice, el que estuvo muerto y vivió. El Señor Jesucristo fue muerto. El Señor Jesucristo, escuche bien, ¿no?, fue el ser humano que condujo a la muerte y ejecutaron la acción de crucificarle para darle muerte. Así lo afirma el apóstol Pedro. Mire en Hechos capítulo 3, versículo 13 al 15, ¿no? El Señor Jesucristo fue muerto, fue el hombre que condujo a la muerte y ejecutaron la acción de crucificarle para darle muerte. Y Pedro dice así en Hechos 3, Hechos capítulo 3, versículo 13 al 15. Hechos 3, versículo 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que os diese un homicida, o sea, a un asesino, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos, ¿no? De ahí que cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, ahora está con sus discípulos. Escúcheme bien. Claro, ahora está en el cielo, pero como Dios está en nosotros, nos cuida en todo momento. Y Él viene por nosotros. Al Señor Jesucristo nadie podía quitarle la vida, pues Él tenía el poder para poner su vida y para volverla a tomar. Pero Él murió en Hechos 2, 22, 24. Hay que tener presente de que Él murió como un auténtico ser humano. Observe bien. Varones israelitas, Hechos 2, 22. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros sabéis, usted mismo sabe, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fue Dios el que lo permitió. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Al tercer día, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Los discípulos lo vieron. No solamente los discípulos. Al final, antes de irse al cielo, lo vieron más de 500 hermanos. O sea, lo que es 500, no uno, dos, sino 500 lo vieron. Entonces, está dejando bases establecidas de que Cristo realmente resucitó de entre los muertos y está en los cielos ahora. En Juan 10, capítulo 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 28. Juan, capítulo 10, versículo 27 al 28. Dice así. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ojo, escuche bien, ¿eh? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Las ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las llamo por su nombre. El Señor Jesucristo sabe cómo te llama. Él te ama, Él te quiere. Él va a hacer que todos tus planes, sueños, proyectos se cumplan, y Él te va a cuidar. De ahí que la expresión el primero y el postrero sugiere la eternidad del Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice, yo soy el primero y el último. Habla de su eternidad. Ahora dice, el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió. Esto nos dice que cuando los creyentes podrían sufrir muerte, vivirán de nuevo, pero en virtud de la resurrección del Señor Jesucristo. Mire, a nosotros nos pueden matar. El cuerpo muere. Nuestro espíritu y el alma va al cielo. Pero escucha bien, nosotros volveremos a vivir. Porque en el arrebatamiento de la iglesia,
Los que han muerto reciben su cuerpo físico. Y los que están vivos al ser arrebatados, su cuerpo recibe un cuerpo nuevo, glorificado. Al igual como el que tiene Cristo. Entonces, ¿pero qué pasa con la persona mundana? Un inconverso cuando muere, muere con su cuerpo agusanado, podrido, desperfecto, es decir, nauseabundo. Y es que no tiene a Dios, no tiene a Jesucristo, no tiene propósito, no tiene meta, no tiene nada. Va a pasar en el lago de fuego para siempre, en el lago de fuego, junto con Satanás y los demonios. ¿Por qué? Ellos lo decidieron. Nosotros no. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso el Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y os haré descansar. Él quiere que tú reposes en Cristo. Él quiere que tú confíes en Cristo. Dios quiere que pasemos toda la eternidad con el Señor Jesucristo. De ahí que en Juan 14:9, vamos, Juan 14:9, nosotros vivimos la vida resucitada. Nunca te olvides, la vida de Dios está en nosotros. En Juan 14:9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Felipe le pregunta: muéstranos al Padre. Jesús le dice: tanto tiempo estoy contigo, Felipe, y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús dijo: quien ve al Hijo, ve al Padre. Yo y el Padre uno somos. En Apocalipsis 1:18, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice así: y el que vivo, y estuve muerto, y el que vivo, estuve muerto. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si tú, mi amado hermano, escúchame bien, tú no tienes información, bíblicamente hablando, acerca de la vida, de la muerte, del cielo, del infierno, entonces tú nunca jamás vas a conocer lo que es la muerte, lo que es la vida, lo que es la condenación eterna, lo que es la vida eterna, lo que estamos en Cristo. De ahí que Jesús habla en Apocalipsis 1:18, el que vivo y estuve muerto. Es decir, él está vivo, ya no muere, pero él te hace recordar el que estuvo muerto, porque a él lo mataron en la cruz del Calvario. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo ahora tiene la llave de la muerte, del imperio de la muerte. Ya no lo tiene el diablo. Ahora él lo tiene, Jesucristo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice? Ya lo tienen, vamos. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice así, luego versículo 11 y 12. 2 de Timoteo 2, 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Hemos nacido para reinar. Y este pasaje es impresionante, es bueno. Tú tienes que escribirlo, porque esto te va a dar esperanza, te va a dar una pasión y te va a mover hacia adelante, un avivamiento. Por eso dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Cristo reina, también su iglesia reina. La muerte fue algo transitorio para él, la muerte. Él venció, triunfó sobre ello. Sobre ella triunfó. Vivió. Escuche bien, es un acto único de una vez por todas. Cuando él resucitó de entre los muertos, es un acto impresionante, que no se va a volver a repetir. Una vez sucedido, ya todo terminó. Todo terminó. Está hecho, completado, terminado. El Señor Jesucristo volvió a la vida. Resucitó. Por lo tanto, todo creyente vivirá para siempre. Así sea martirizado, si te mate, tú vas a vivir para siempre. Cuando venga el arrebatamiento, con voz de mando, Jesús
con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Si tú tienes un amigo, un familiar muerto, va a resucitar primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos transformados, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, siempre, alentados los unos a los otros con esas palabras. De ahí que en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, no te olvides, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ah? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, escuche bien, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan capítulo 5, versículo 24 al 29, Juan capítulo 5, versículo 24 al 29, dice el 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. Viene la hora y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado vida al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ese va a ser al final. Por eso dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Por qué con voz de mando? Jesús te llama. Y cuando Él te llama, tú tienes que obedecer. Solo los que están en Cristo van a resucitar. Vas a recibir un cuerpo eterno, hermoso, glorioso. No avejentado, perfecto. Es lo más hermoso que hay. Entonces vamos a vivir en la casa de Dios para siempre. Vamos a estar con Cristo. Entonces, igual que tú ves en el planeta Tierra, valles, praderas, montes, ríos, árboles frutales, allá es mucho mejor. Mucho mejor. Los alimentos van a sobrar, porque el árbol de la vida va a dar fruto para que no te mueras, para que vivas eternamente y para siempre. Yo siempre te he dicho, ¿no? De que en cielo nuevo, tierra nueva, no es este sistema que tú ves acá. Todo este sistema planetario, galaxia, nebulosa, todo el universo, todo lo va a quemar, lo va a deshacer. Dios va a hacer cielos nuevos y tierras nuevas. En cielos nuevos, en el universo, ahí vamos nosotros a estudiar toda la creación de Dios. Tú, yo, nosotros. Amén. Si tú eres casado, vas a estar con tu esposa. Tienes hijos, vas a estar con tus hijos. De ahí que no hay que ser adúltero, fornicario, no. Ama a tu esposa. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Sé íntegro, transparente, leal. Para con Dios, para con tu esposa y para con tus hijos. Y el Señor te va a bendecir grandemente, grandemente. De ahí que la palabra dice, ¿no? Mas lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. En Juan 6, 39, 40. En Juan 6, 39, 40. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo el que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que de todo lo que me diera, o sea, el Padre, le da al Hijo, a todos nosotros. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es una bendición que tú estés conmigo acá. Yo digo acá porque en el Espíritu todos estamos juntos. Tú me estás escuchando a través del Zoom, ¿verdad? La palabra de Dios. Y acá dice, cuando estamos en las manos de Cristo, nadie la va a poder arrebatar. Vamos a estar desde ahora y para siempre. Tú, tu familia, todos vamos a estar con Cristo para siempre. De ahí que la palabra del Señor dice lo siguiente, bien claro, dice así. El versículo 40, Juan 6, 39, 6, 40, dice así.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Tú crees en Jesucristo? Mira, es fácil. ¿Cómo hacemos nosotros para tener vida eterna? Es fácil. La Biblia dice, si con tu boca confiesa que Jesús es el Señor y con tu corazón cree que Jesús resucitó de entre los muertos, serás salvo. Nada más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú quieres tener vida eterna, entonces mira lo que dice acá, lo que dice, ¿no? En 1 Corintios 10:13, a veces hablado de sufrimiento, de prueba, ¿no? Porque Dios está con nosotros, mira. 1 Corintios 10:13, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muchas veces en la consejería pastoral viene persona a buscar consejo, pero cuando viene me dice, ayúdame, ya cayó en adulterio. Viene, ya cayó en drogas. Viene, ya cayó en el alcohol. Viene, ya cayó en prostitución. Viene, es decir, es un desastre. Pero nunca viene antes. Pero acá dice bien claro, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Tú no puedes decir, no, me atrapa, no. El Señor conoce hasta dónde resistimos. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tú te vas a escapar. El pecado no te va a agarrar. No te va a encadenar. Porque eres libre en el nombre de Jesús. En 2 de Timoteo 4:18. Mire, 2 de Timoteo 4, versículo 18. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4:18? Vamos, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala. Y el Señor me librará de toda obra mala. Me preservará para su reino celestial. Me preservará y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ves qué importante es que tú tengas contacto con la palabra de Dios? Yo te puedo hablar mi criterio, mi opinión, posición, literatura, filosofía. Te puedo hablar de todo. Puedo hablar hasta 2, 3, 4, 5 días seguidos. Pero no se te va a grabar. Lo que queda es la palabra dinámica, la palabra poderosa. El verbo de Dios sí que es nosotros. Queda la palabra de Dios se hace carne. Observe bien en Hebreos 2, 14, 15. Cuando tú vas directamente a las Escrituras y cómo el Señor te va hablando. Hebreos capítulo 2, versículo 14, 15. ¿Qué es lo que dice en Hebreos 2, 14, 15? Porque así se predicaba en el Antiguo Testamento. Escuche bien, no es como ahora. Ahora habla 2, 3 versículos y se la pasa hablando como una hora. No. Antiguamente tanto el apóstol Pablo, Tito, Timoteo, Silas tenía que hablar versículo por versículo lo que Dios le daba. Porque es la palabra de Dios la que tiene que quedar en ti. Tú mueres, pero la palabra queda en ti. Y lo único que te vas a llevar es la palabra de Dios y la que te va a salvar. En Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 14, 15. Así que, ¿qué dice? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, como hombre, Él también participó de lo mismo, o sea, Jesucristo como hombre verdadero, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Dónde estaba el diablo? Abajo. Y él tenía el imperio de la muerte y tenía atrapado a todos los que morían. Pero cuando Cristo murió, escuche bien, Él antes de resucitar bajó abajo. Le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Ahora Jesús es el Señor de la vida y de la muerte. Le quitó la llave. Ya el diablo no tiene nada que ver. Ahora el Señor es el autor de la vida y de la muerte. Acá dice bien claro, el autor de la vida y de la muerte. Él también participó de lo mismo, para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto graba este pasaje bíblico, Hebreos 2, 14, 15. Esto es al diablo. 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Durante toda la vida sujetos a servidumbre. De ahí que en primera de Pedro nos sigue hablando, el Señor nos sigue edificando, nos sigue fortaleciendo. Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es el alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios nos da equilibrio, coherencia, propósito, meta. La palabra de Dios te habla con sentido. Escúchame bien. Mire, primera de Pedro, capítulo 1. Vamos, primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, anota, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Muy bien. ¿Qué dice así? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer, escuche bien, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Me has escuchado? Voy a leértelo de nuevo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, o sea, no se puede marchitar, y reservada en los cielos para vosotros. Y en 2 de Pedro, ya estamos, ahora hemos leído 1 de Pedro, ahora 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Ya lo tiene. 2 de Pedro capítulo versículo 9. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Ah? Tú eres una persona íntegra, leal, transparente, para con Dios, para con tu prójimo. El Señor te va a librar. Pero si tú eres un desleal, dice ahí, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mire, no deje que el acusador incube pecado en tu mente. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Declara, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Mire, si la voz del acusador no saca al seductor, al acusador, el acusador quiere que tú caigas en adulterio, fornicación, pornografía, enamoramiento indebido, fantasía sexual. Tú tienes que echarlo. ¿Cómo lo echas? Sencillamente declara. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Me contó una hermana. Tenía amargura con sus padres. Tenía amargura con sus hermanos, con sus hermanas. Tenía amargura con la iglesia, hasta con el pastor. Y cuando ella escuchó una prédica mía, entonces ella fue Apocalipsis capítulo 12, versículo 10b, comenzó a decir, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, permanecieron su vida hasta la muerte. Comenzó a declarar, hasta que la amargura se fue disipando, hasta que la amargura se fue, y quedó libre completamente, y pudo alabar, glorificar a Dios, y conoció lo que es el perdón. De ahí que en Apocalipsis 2.9, ¿qué dice Apocalipsis 2.9? Yo conozco tus obras. Y hemos visto el versículo 8, ahora el 9. Yo conozco tus obras, el Señor conoce. Y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hay muchas personas que están dentro de la iglesia, creen que son creyentes, si no son pues secuaces del maligno. ¿Ah? Son secuaces del maligno. Viene a perturbar,
y viene a tender trampa, ya el Señor lo va a descubrir. La iglesia de Esmirna sufrió y soportó una terrible tribulación. El Señor Jesucristo se identifica con los sufrimientos de aquella pequeña congregación y sabe las tribulaciones que atraviesan. Las pruebas y las tribulaciones tienen varios propósitos en la vida de los creyentes. Hace que los creyentes sean mucho mejor. Hablando de una hermana que tenía amargura. Por años tenía amargura. Y un día empieza a orar el Padre Nuestro. Y en uno de los versículos decía, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Pero al final, decía, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará la vuestra. Si perdona a los hombres sus ofensas, Dios te va a perdonar. Y la mujer cayó de rodillas, le dijo, perdóname Dios. Porque el que no ama a su hermano es un homicida. Y ella entonces se arrodilló, tomó la palabra y le dijo internamente, el perfecto amor echa fuera el temor. Padre, perdóname por tener amargura con mi papá, mi mamá, mis hermanos. Él comenzó a confesar. Y el maligno comenzó a meterle amargura, pero con fuerza en su conciencia. Y ella comenzó a declarar, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Me ofrecieron su vida hasta la muerte. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Me ofrecieron su vida hasta la muerte. La amargura no puede con el amor. No puede, porque el amor se va perfeccionando en Cristo Jesús. La amargura te lleva al lago de fuego. En cambio, el amor te lleva al cielo. Hay que amar, amar y amar. De ahí que tribulación, escuche bien, eso es un asedio. Presión que los creyentes en Esmirna serán sometidos por los enemigos del cristianismo. A pesar de los ataques feroces y violentos que sufrieron los creyentes, se rehusaron a negar al Señor Jesucristo. Se rehusaron a negar. Mira, no tenga miedo. En aquella hora, el Espíritu Santo te va a dar palabra y te va a dar valentía. Créeme. Porque el Señor te va a proteger. Te va a proteger. Él dijo, no te dejaré ni te abandonaré. La vida es corta, la muerte es segura. El pecado es el remedio. La solución es Jesucristo. Y Jesucristo dijo, bien claro dijo, venid a mí todos los que estáis cargados. ¿Tú estás cargado? ¿Tienes problemas? ¿Tienes temor? Muy bien, escúchame bien. Me llama por teléfono una persona y me dice, pastor, estoy aterrorizado por el COVID-19. Está contagiado mis padres, mis hermanos, mis primos, todo. Soy la única persona que no tengo COVID. Y yo le pregunté, ¿y tú vives con ellos? Sí, me dice, muy bien. Vamos a hacer una cosa. Mire, primero vamos a orar. Oramos. Y el Señor puso carga en su corazón que vaya a una clínica para que haga la prueba. Y en la prueba salió negativo. Volvió a probarse, salió positivo. Entonces el médico le dijo, no, quédate en tu casa una semana, aislado. Él se quedó una semana en su casa. Entonces comenzó a tomar las medicinas que el médico le daba. Pero ella de rodillas todos los días, oraba a Dios, Señor, usted me prometió ni plaga tocará tu morada. Y comenzó a orar al Señor, al Señor. Y la palabra de Dios comenzó a llenarla. La palabra de Cristo comenzó a fortalecerla. La palabra de Cristo dio armonía entre sus pensamientos, emoción y voluntad. Hasta que sabe que, escucha bien, ¿no? Después de la semana, el médico le dice, está sana. Está sana. Pero como ella estaba orando por su familia también el COVID comenzó a retroceder. El poder de la oración, el poder de la palabra. Y al final, todos comenzaron a adorar a Dios, a alabar a Dios. Igual pasa en la iglesia. Me llama, pastor, tengo COVID-19, me voy a aislar. Pero en las conversaciones me dice, escuchen por teléfono,
pastor, estoy en la cuarta vigilia con usted orando. Hemos hecho un círculo de oración. Nos estamos agrupando para orar. De ahí que la palabra dice, el que está en Cristo, nueva criatura. Solo los hijos de Dios saben orar. Pero una persona mundana, una pagana, un pagano, no ora. Sencillamente ellos no conocen la oración, la fe, no conocen lo que es la palabra de Dios. Pero nosotros como creyentes tenemos que orar. Tenemos que leer la Biblia. No tengas miedo, el perfecto amor echa fuera el temor. No te olvides, Dios es el Señor de la vida y de la muerte. En el Perú puede estar infectado millones, se escuchan por el COVID-19, millones, ¿no? Pero el COVID no te puede matar a ti. Porque Jesús dijo, Él es el autor de la vida y la muerte, aún nuestros cabellos están contados. No te preocupes, Él te va a cuidar, te va a proteger. Él va a hacer su voluntad. Si está en la voluntad de Dios de llevar, te lleva. Pero yo estoy un firme convencido que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y que Él nos da paz y Él nos va a cuidar. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os doy, no como el mundo la da. En el mundo tendréis tribulación, confía, yo he vencido al mundo. Ven a Jesucristo. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Inclina tu rostro y dile así. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias en el nombre de Jesús. He escuchado tu palabra, Señor. Es la primera vez que escucho. Y gracias, Señor, porque ahora he aprendido que es la palabra de Dios la que me habla. Es la palabra de Dios que me limpia. Es la palabra de Dios que me edifica. Es la palabra de Dios que me da vida, la vida de Dios, porque Dios vive en su palabra. De ahí que en la versión popular, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y todas las cosas fueron hechas por las palabras. Entonces la palabra, Cristo vive en su palabra. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios se hace verbo, se hace carne en nosotros. Perdona todo pecado, toda maldad, toda iniquidad, en palabras, pensamientos y hechos. En verdad yo he pecado contra usted, contra el cielo. He cometido inmoralidades sexuales, codicia, avaricia, pornografía, fantasías sexuales, masturbación. He caído en fornicación, en adulterio. Límpiame todos mis pecados con la sangre poderosa de Jesucristo. Santifica completamente mi mente, mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos y mis pies. Todo mi ser espiritual, mi cuerpo. Guárdame hasta la venida de Cristo. Gracias a Dios, Señor Jesucristo. Abro mi corazón, te invito, entre en el trono de mi corazón. Con mi boca confieso que Jesús es el Señor. Y con mi corazón creo que resucitó de entre los muertos. Su palabra dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Gracias por la vida eterna, porque yo invoqué el nombre de Jesús y con mi corazón creo que Él resucitó de entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. La gloria sea para usted. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Ahora va para ti, mi amado hermano, hermana. Quizás estés flaqueando, ¿no? Te has acostumbrado a escuchar al hombre y no tienes la costumbre de escuchar la palabra de Dios. Es la palabra quien te va a edificar. Es la palabra que te va a exhortar. Es la palabra que te va a salvar. La palabra se queda en ti grabado. La palabra del hombre se va. La filosofía del hombre se va. El criterio del hombre se va. La opinión del hombre se va. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Que divide el alma del espíritu. Escúcheme bien. Toma la decisión de hoy y dile así. Señor Jesucristo, perdona mis pecados, mis debilidades. Perdóname por no alimentarme de la palabra de Dios. Su palabra dice así, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tomo la decisión, Dios, de leer las escrituras sagradas todos los días, meditarla, hacer la carne en mí. Y gracias a Dios por el mensaje de la palabra de tu siervo. Y gracias a Dios porque la palabra de Cristo permanece en mí para siempre. Señor Jesucristo, restáurame, bendíceme grandemente. Ayúdame, Dios, en todo. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga.